Pero buen día, aquí iniciamos el cafecito en este Día Mundial de la Donación de Órganos. Tenemos la presencia de los médicos, la doctora Auribet Martínez, especialidad en terapia intensiva y coordinadora de la donación de trasplantes. Y el doctor César Jiménez, especialidad en terapia intensiva y coordinador de trasplante. Ambos son del Hospital Metropolitano de Santiago. Buen día y démosle paso a la dama para que nos hable del día de hoy. Buenos días. Hoy se conmemora el Día de la Donación y Trasplantes. ¿Cómo no? Ahí. Hoy se conmemora el Día de Donación y Trasplante, 14 de octubre. La donación se trata de un acto voluntario donde las familias, de una manera solidaria, tienen la voluntad de dar, de que a su familiar le extraigan los órganos para fines de dar esperanza luego de la muerte cardíaca o muerte cerebral. Y bueno, hablar entonces de la realidad de la República Dominicana sería oportuno porque siempre hemos sabido que en otros países hay una cultura mucho más avanzada, digamos, en temas de conocimiento del trasplante de órganos, pero todavía en el país nos falta un camino por recorrer. Sin embargo, hay avances. ¿En qué consisten estos avances y si las personas tienen mayor conciencia de la importancia de estas donaciones? Realmente la realidad de la República Dominicana va acorde con la realidad de Latinoamérica como tal. El modelo que tenemos estratégico de donación y trasplante viene del modelo español, que ha podido transferir esas estrategias y políticas a países en vías de desarrollo como nosotros. En República Dominicana hay una ley que funge a las políticas necesarias para nosotros implementarlo. Realmente está en mejoras. Ahora se están implementando unos cambios y modificaciones para poder mejorar la estrategia de donación en nuestro país. Obviamente nosotros estamos luchando con la parte cultural, política, poco respaldo, ¿no? Porque esto es una causa de muy alto costo y evidentemente es contrario a nuestra realidad como tal desde el punto de vista económico. Doctor Jiménez, ustedes son especialistas en terapia intensiva. ¿Eso qué es? La terapia intensiva es justamente la especialidad que se encarga de los pacientes más graves. Son los pacientes que la gente escucha que están en ventilación mecánica, en áreas especiales, donde están constantemente monitorizados por la delicadeza de sus enfermedades y patologías. El médico de terapia intensiva ha sido como seleccionado para la coordinación precisamente por la capacidad que tiene de atención a situaciones muy críticas. Lo comento porque en el caso, por ejemplo, de la donación cadavérica, existen casos de donantes también vivos relacionados, que obviamente es una persona sana quien está cediendo su órgano a un familiar. Es muy distinto del espacio donde un joven, por ejemplo, en un accidente de tráfico tiene una lesión cerebral grave y obviamente pierde la vida. Está sostenido por máquinas, sus sistemas, sus presiones, su corazón, y el mantenimiento de ese donante lo hace precisamente pues el especialista de terapia intensiva. Pero la ley de donación de órganos tiene muchos años ya. Sí, correcto. Desde el 1998 es la ley 329 en la que rige el trasplante. Ya tiene 26 años ya. Sí. Busca describir fundamentalmente el proceso para que nosotros podamos estructurar de manera adecuada quiénes son realmente los donantes cadavéricos, a quiénes podemos, en base a evidencia científica con estudios de perfusión cerebral, decir que realmente tiene muerte cerebral, que es un concepto poco comprendido en sentido general en la población y que vale la pena a veces explicar un poco. Vale la pena porque muchas veces las personas piensan que tienen un poquito de esperanza, que todavía el paciente está ahí, no comprenden que ya no hay nada más que hacer y necesitamos estudios que avalen que ese escenario se está dando. Pues obviamente esta ley ayuda a que esos procesos se den. Describe fundamentalmente
cuáles son las herramientas que el médico debe tener a mano para poder establecer a ciencia cierta la muerte cerebral. Dentro de ellos obviamente están el electroencefalograma, está el Doppler transcraneal, la angiotomografía de perfusión cerebral, la resonancia magnética de perfusión cerebral también, que nos avalan el hecho de que ya no tenemos circulación en el cerebro y que por lo tanto ese paciente ha fallecido, para poder proceder entonces con el proceso de donación. A pesar de este aval científico y probatorio a través de estos estudios, hay muchos familiares que se aferran al milagro de que esta persona pueda salir de esa condición, y es muchas veces lo que limita que los órganos puedan ser viables para donaciones. ¿Qué tipo de acercamiento se realiza con estos familiares? ¿Qué tipo de explicación para que ellos puedan entender la drasticidad del tema y la importancia del tiempo en esas decisiones? Sí, correcto. Realmente con la parte de... tenemos una población muy católica. Con la parte de la fe, siempre se permite que tengan todo el derecho de vivir esa fase y comprender y quizás ese duelo, internalizarlo, poderlo procesar. No se hace presión sobre la familia, tratamos de que la familia pueda terminar de comprender lo que está sucediendo. No se interfiere en ese proceso porque obviamente se entiende que aún en las personas con mejor educación no estamos como totalmente preparados para ver partir una persona muy cercana. Entonces se trata de que puedan llegar a manera de entrevistas subsecuentes a entender lo que se les está explicando de una manera lo más llana posible. En esto realmente interfiere de manera directa a un médico que no pertenece al equipo de coordinación. Se le pide al médico cabecera de terapia intensiva, quien ha estado tratando constantemente a su familiar, que le pueda dar las informaciones correctas en el tiempo correcto. Y obviamente nosotros solo nos acercamos ya a la parte en la que ellos han terminado de comprender que sí, que su familiar ha fallecido. El coordinador no entra en un proceso de entrevista con la familia hasta que ese duelo ha pasado y que ellos comprenden que ya no tenemos ninguna otra opción para hacer con el paciente. Ahí es donde entra la necesidad de que haya un organigrama en el hospital, un protocolo, donde cada departamento esté alineado con esta causa, de tal manera que no solamente el intensivista pueda detectar donantes, sino que desde la emergencia, cuando veamos los criterios que el doctor mencionó, se pueda identificar un donante y a partir de ahí hacer un acercamiento temprano con toda la empatía necesaria, dada el duelo que tiene la familia, y posteriormente nosotros como coordinadores, una vez esté el diagnóstico de muerte encefálica clínica, entonces tener un acercamiento con la familia para poder lograr que se pueda aceptar en un país como el de nosotros, que tiene muchos problemas de educación y tabúes en este sentido. Pero, doctor Jiménez, yo solo oigo hablar al Hospital Metropolitano del tema de donación de órganos. Se supone que los hospitales estatales debieran estar también en ese mismo orden, más que las propias clínicas, y no, parece que no es así. En realidad, don Jaime, fíjese, sí tiene más historia la donación a nivel estatal que a nivel privado. Realmente nosotros hemos sido parte del acompañamiento en la región del Cibao en el proceso de la donación y trasplante como entidad privada, pero por ejemplo, para dar una idea más clara, todavía nuestro centro no está avalado para trasplante hepático. Y ya hospitales como la Plaza de la Salud en la capital sí, y tienen muchos años haciendo trasplante hepático. Lo que pasa es que justamente la desinformación, y es por lo que acudimos a medios como el de ustedes para poder brindar la mayor calidad posible en los procesos y detalles de información sobre el trasplante, se puedan ir dando en el tiempo y la población pueda ir asimilándolos. El proceso de donación es un proceso nacional, es un proceso que está dirigido por instituciones totalmente estatales. Tenemos una ventaja actual, inclusive por leyes más recientes, donde los gastos en los que incurría el receptor
de los órganos en el implante de algún órgano como riñones o hígado, quizás córneas, ya no tiene que venir directamente de su bolsillo, sino de la aseguradora. Entonces ha permitido que haya tenido un repunte en toda la nación, en los hospitales, por ejemplo, como la Plaza. En la historia de la Plaza, desde que se forma la ley, tienen un total alrededor de 300 trasplantes hepáticos hasta la fecha, y a nivel nacional tenemos aproximadamente, incluyendo al hospital, alrededor de unos 2.000 trasplantes renales. Sí son escasos, sí son bajos, es importante destacarlo, que necesitamos proyectarnos más. La tasa de población es de 1.2 apenas por millón. En países como España, la tasa de donación por millón de población alcanza cerca de 50. O sea, estamos en números extremadamente bajos. Nuestras listas de espera renal son excesivamente altas porque tenemos anualmente 5.000 pacientes en diálisis. Imagínate que apenas pudiéramos conseguir 6, 7 riñones anuales. Es imposible alcanzar a reducir la población que se va integrando año tras año a esos procesos de diálisis, y por lo que estamos trabajando mucho en ese concepto. Bien, vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bien, seguimos en esta presentación del cafecito. Hoy, Día Mundial de la Donación de Órganos, estamos hablando. Es un tema que nos resulta agradable, pero que es vital y es importante que tengamos conciencia de esto. No agradable para la parte, digamos, afectada por perder a un familiar, a un ser querido, pero agradable desde el punto de vista de todas las personas que salvan, claro, sí, y de todo lo que esto puede lograr. El doctor y la doctora hablaban... Antes de eso, porque yo quedé algo pendiente con el doctor, porque usted me citaba que cuando yo hablaba de hospital, usted me habló de Plaza de la Salud, que ciertamente es un hospital, pero Plaza de la Salud hay que verlo como un ente privado, aunque es público, porque se maneja como un ente privado. Mixto, sí. Yo me refiero, por ejemplo, al Cabral Ibáez en Santiago, y otras clínicas que hay en Santiago que no las oigo hablar de la donación de órganos. Sí, correcto. Sí, tienes razón. Por ejemplo, en la región del Cibao, en el caso, por ejemplo, del Cabral, todavía nosotros estamos muy detrás en el escenario de la construcción del proceso de trasplante. Por equipos, por la parte técnica, podríamos llamar también por un asunto también de permisos en las otras clínicas, ya que mencionaba clínicas privadas. Porque hay que tener permiso para eso, por el protocolo que conlleva, que establece la ley. Hay que cumplir con todos los requisitos para poder iniciar el proceso de trasplante. Y me imagino que esos permisos requieren actualizaciones constantes. Y actualizaciones constantes, correcto, y revisiones. Se hacen auditorías externas también de los procesos que están hechas por el ministerio. Además del equipo para preservar los órganos. Correcto. Hay que tener todos los materiales de preservación, hay que tener todos los equipos para los diagnósticos. Hay muchos equipos de estos que son portables, es decir, el Doppler transcranial es un equipo que se puede llevar de un centro a otro para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Se han convertido algunos de estos centros, quizás no como centros de trasplante, pero sí como podemos acercar, podríamos llamarle, podrían ser potenciales generadores de donantes. O sea, son los centros donde vamos y podemos revisar de un paciente que pudiera tener una muerte cerebral y ese centro convertirse en un generador de órganos. O sea, están involucrados de todas formas en el proceso, aunque el implante del órgano no se haga directamente en dicho centro por asuntos técnicos. Hay una cultura en los países que tienen mucho más desarrollado este tema de los trasplantes, de que personas comunes se inscriben en listas como donantes vivos para padecimientos renales y de otro tipo. Evidentemente en nuestro país, por lo menos desde lo que tengo conocido, no existen este tipo de acercamientos. Dentro de las modificaciones que contempla esta ley desde el 98, pudiera o se estaría tratando temas similar que permita que una persona simplemente con el buen deseo quiera acercarse y pertenecer a una lista de donantes. Sí, correcto. Así es. Actualmente el Instituto de Coordinación de Trasplante en su página tiene
sección especial para el registro de donantes. Y cualquier persona que quiera suscribirse puede entrar a la página web www.incor, terminado en T, gov.do. Y ahí pueden llenar los datos y obtener su carnet. Doctora, ¿cuáles son los órganos aprovechables y dependiendo la edad, me imagino, también del donante? Los criterios para escogerlo han cambiado a través del tiempo, pero dentro de los órganos está la córnea, el corazón, los riñones, el páncreas, también los pulmones. Aquí en República Dominicana todavía estamos un poquito retrasados en esa parte, pero aquí se hace de córnea, de tejidos renales y el hepático. ¿Y en qué estamos atrasados? Respecto a los protocolos para la donación y la extracción de órganos como pulmones, corazón, que realmente ha cambiado el paradigma de las enfermedades crónicas en países como España, donde actualmente se dan ese tipo de trasplantes y hay gente que se ha visto beneficiado desde ese punto de vista, porque el punto clave en todo esto es nosotros disminuir la tasa de mortalidad asociada a enfermedades crónicas. En este caso, en el caso de los pulmones, enfermedades pulmonares crónicas o el paciente que tiene falla cardíaca avanzada, que ya tiene criterios para recibir un corazón, el paciente con enfermedad renal crónica avanzada en terapia dialítica, que eso significa un alto costo para el país, y no solamente eso, una calidad de vida realmente pobre. Y el objetivo es nosotros poder disminuir esa tasa de mortalidad, por eso la necesidad de promover la donación. Doctor Jiménez, el Hospital Metropolitano desarrolla y está promoviendo la donación de órganos desde hace varios años ya. ¿Qué mueve a la dirección del hospital a hacer esta campaña? Porque no todas las clínicas están en la misma actitud. ¿Eso aporta ganancia o es un compromiso social o eso también es aprovechable para que los profesionales del HOMS adquieran mayor experiencia tanto en la obtención del órgano como en el trasplante propiamente? ¿Qué es lo que gana? ¿Qué gana el HOMS con esto? El hospital, como siempre, ha tenido como meta un impacto social en la región, y es algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Uno de quizás de las grandes nefrólogas de nuestro centro, que es la doctora Dina, ha sido promotora desde hace muchísimos años en el proceso de donación. Comenzamos inicialmente con el proceso de donación de donantes vivos relacionados, es decir, un familiar o un hermano, el esposo a la esposa, que querían hacer donaciones para esos pacientes que estaban en enfermedad renal terminal, en diálisis. Ese fue el primer proyecto con el que comenzó el hospital hace muchos años. Para 2008 a 2010 se realizaron alrededor de 90 trasplantes de este tipo en el hospital, siendo puntero en aquella época, hace más de una década, de este tipo de donación y trasplante. O sea, el hospital tiene mucha experiencia hace muchos años. Quizás eso le ha dado la seguridad también al ministerio de darle el apoyo y darle las certificaciones apropiadas para iniciar el proceso entonces de donación cadavérica. Pero es un impacto social, porque muchos de los, por ejemplo, receptores que nosotros tenemos son captados, por ejemplo, del programa de diálisis que está en el Cabral Ibáez. Este centro nuestro donde elaboramos le ha ido reduciendo el número de personas en el programa de diálisis al área pública también. Entonces yo creo que este impacto a nivel nacional lo tiene que todo centro que tenga la capacidad de llegar y agregarse al programa debe hacerlo. El hospital podría servir de base inclusive para permitir que grupos de especialistas de otras áreas, de otras clínicas privadas que quisieran acercarse al programa y desarrollar habilidades técnicas para preparar sus programas en dichos centros puedan ir. Es el norte del hospital en cuanto al impacto social que se quiere buscar. Bien, vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bueno,
Bueno, seguimos aquí hablando de donación de órganos, pues yo me estoy preparando, voy a firmar. Eso se puede buscar aquí, firmarlo por aquí, ¿verdad? Se puede hacer de inmediato. Pues sí, voy a donar estos bellos ojos que yo tengo para que no lo quemen. A propósito de eso que Jaime menciona, hay dentro del desconocimiento que tenemos en la población común de que solo órganos específicos, el tema del riñón, del corazón y pulmones y demás. Sin embargo, desconocemos que una sola persona puede donar hasta 5, 6, 7 personas con el tema de los tejidos, de la piel. ¿Cómo es eso para edificar a quienes estamos motivados y probablemente, no, pero que yo estoy enferma de los riñones, quizás no funcione? O sea, ¿cómo es eso? Realmente, como acabas de explicar, el proceso de donación involucra todos los tejidos, no solamente órganos sólidos. Los tejidos, obviamente como la piel, van a ayudar, por ejemplo, a los pacientes quemados. Y tenemos mucha necesidad de piel. Tenemos una unidad de quemados, por ejemplo, de niños quemados en el Arturo y Grullón, y uno de los grandes problemas es precisamente hallar piel y tejido suficiente para reparar esas quemaduras. En el caso, por ejemplo, de tejidos como las válvulas del corazón, que pueden ser implantadas para pacientes con enfermedades como la estenosis aórtica severa o insuficiencia mitral, también pueden ser implantadas en el país. Y esos procesos se dan. No podemos hacer un trasplante total del órgano porque no tenemos quizás el equipo técnico para desarrollar el trasplante cardíaco. En este momento se han hecho trasplantes de corazón en 2 ocasiones por equipos que han venido fuera del país, pero realmente válvulas sí. En el caso de un tejido como la córnea, que es muy necesario, tejidos como los huesos, que se pueden utilizar para las reparaciones de lesiones óseas severas, donde hay necesidad de colocar un poco de este material para ayudar a la reparación del hueso, para ponerlo en palabras más simples. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el trasplante de médula, que se habla muy poco, pero que tenemos muchas enfermedades como la leucemia, que necesitan dar un tratamiento agresivo, donde se va a barrer toda la producción celular y hay que hacer un implante homólogo de este tipo de tejidos al receptor y ayudarlo a salir de estas enfermedades que son catastróficas. Tiene un impacto a nivel nacional sorprendente en el área de la salud. Doctora, cuando se habla de córnea, ¿qué exactamente? Esa es la capa que recubre aquí el ojo. No involucra el iris, sino solamente la capa. Hay gente que tiene de manera congénita o adquirida problemas con esta parte, desprendimientos de la misma, y eso le impide la visión. Entonces, justamente el trasplante de este tipo de tejido ayuda a muchas personas, como dice el doctor, y tiene un impacto directo en la vida, en la calidad de vida de la gente. Y con la donación de piel, ¿eso lo puede hacer cualquier persona o va a depender de la edad del donante? Bueno, realmente hay que ver las condiciones hay criterios del donador como tal. La edad como tal ya dejó de ser un criterio de exclusión, pero generalmente hay que ver la calidad que tiene esa piel para que pueda ser apta para el receptor. Y por fin encontramos algo para la edad, porque cada día nos quieren arrinconar más a medida que uno va cumpliendo años. Óyeme, pero no quieren reconocer la sapiencia que tiene uno gracias a la edad. Eso no se dona. Eso no se dona. Ojalá donase, porque este país necesita gente que acepte donación de capacidad, de talento, de inteligencia, de brillantez. Ajá. Sí, pero es por mí que estoy hablando de eso. Yo lo sé, pero pues no me lo tiene que decir. Doctor, ahora mismo se están haciendo trasplantes de piel, por ejemplo, y otros órganos, aprovechando diversos animales, especialmente el cerdo. Sí, correcto, sí es. O sea que, pero nosotros no estamos pensando aquí en eso, no tenemos la capacidad de hacerlo todavía. Sí, se hace muchos años. ¿Se hace? Sí, claro. Bueno. La piel sufre un proceso de preparación, se hace radiación a esa piel para prepararla como seno injerto, justamente. Ese es el tipo de tejido que se utiliza para ir reparando. Los otros ya son sintéticos, como las matrices, en caso de que no tengamos ningún donante para piel directamente.
En términos de listas de espera de órganos en el país, si tuvieran el dato, ¿cuál es la más larga? ¿Cuáles son los más requeridos en las necesidades propias de la República Dominicana? La renal y córneas son las dos más requeridas a nivel nacional. Por eso se ha hecho mucho énfasis en este tipo de escenario. Y que pueden ser, por lo menos en el caso de la renal, pueden ser pacientes vivos que sean relacionados. Correcto. En el caso de riñón, el primer trasplante de riñón que se ha hecho en el país se hizo en Santiago. Lo hizo un nefrólogo de la clínica Colomina, no recuerdo ahora mismo su nombre, que le hicieron incluso un homenaje no hace mucho tiempo. Le voy a hacer un paréntesis. El primer trasplante, para aclarar, que se hizo en el país con cross-match, es decir, con pruebas de compatibilidad. Porque en 1976 el doctor Pedro Aureña en el Seguro Social fue el primer trasplante, pero sin hacer, obviamente, y por eso se perdió el injerto, no la teníamos en ese momento, una prueba de compatibilidad que pudiera hacer que ese órgano fuera viable en más tiempo. Entonces el primer trasplante sí que fue viable y que permaneció por muchísimos años, se hizo aquí en Santiago del Cabral. Así es. Bueno, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero también, hasta hace unos años, muchos pacientes iban a Colombia, donde había facilidad de adquirir mediante compra órganos, hasta que finalmente el gobierno decidió por ley prohibir eso. Dado la violencia en Colombia de las guerras entre las guerrillas y el ejército, al parecer era mucho más fácil conseguir ahí cualquier órgano que en otra parte de América Latina. Pues en realidad haríamos conjeturas, porque en realidad no podría yo dar ninguna ciencia cierta así de verificar que esos son procesos que se estuvieron dando en Colombia. Sí podemos decir que existe una red iberoamericana que está enlazada, la red Consejo, que involucra a todos los países de América Latina y Centroamérica que están guiados por ese consejo, enlazado justamente a la Organización Nacional de Trasplante en España. Y pienso que Colombia quizás tuvo un repunte, quizás como usted menciona por el tema de la guerrilla, pero ellos han estado mucho antes que nosotros agregados a esa red iberoamericana de trasplantes. Había un modelo, y quizás es lo que ha creado a veces muchas conjeturas de ese tipo. Había un modelo en el que se pensaba unificar hizo un modelo muy ideal, toda América, donde, por ejemplo, si tuviéramos un donante compatible de médula, que son muy difíciles de conseguir en Argentina, y pudiera venir a República Dominicana para hacer un implante, se pudiera hacer. O sea, ese es el modelo ideal para toda la red iberoamericana, donde nosotros pudiéramos trasladar, por ejemplo, donantes ideales y perfectos para que esos órganos implantados pudieran durar el mayor tiempo posible, desde aquí hasta Puerto Rico, por ejemplo, o viceversa. Y creo que Colombia se involucró mucho en ese impacto regional, la región de Latinoamérica. Ya entrar en detalles como que necesariamente hubiera tráfico directo de órganos, pues no podría yo confirmar nada de eso. Bien, vamos a unos mensajes para la parte final del cafecito de hoy. Muy bien, entonces ya los minutos finales con los doctores Auribet Martínez y César Jiménez. Estamos hablando de la donación de órganos para un centro hospitalario que se dedique a esta labor. Tiene que hacer una buena inversión, ¿verdad que sí? Sí. En algunos aspectos, sobre todo en la parte de diagnóstico. La parte técnica, quirófanos, son quirófanos, podrían ser quirófanos convencionales, vamos a llamarle. Okay. Si se espera que esos quirófanos estén dedicados especialmente a la donación, todos los quirófanos en todas partes del mundo tienen que tener mucha asepsia y antisepsia para los cuidados de los pacientes, pero se pone un empeño extra en estos tipos de casos. La parte técnica, la humana, la destreza del cirujano, es la parte más importante en el proceso de la donación. ¿Y la preservación de esos órganos tiene un costo, me imagino? La preservación de los órganos se hace a través de materiales de difusión, son unos fluidos. No es compleja.
a pesar de lo que se piensa. Para nosotros es importante entender, por ejemplo, que al momento los órganos que se implantan en el país no tienen un tiempo extraordinario de preservación. Hay que tratar de hacerlo lo antes posible. El material como custodiol, por ejemplo, uno de los líquidos de perfusión para preservación de estos órganos, se hace en el mismo procedimiento quirúrgico, pero se trata de implantar el órgano en la menor cantidad de horas posible, porque eso le va a garantizar viabilidad, supervivencia a las células que componen ese órgano para mantenerse más tiempo, menos probabilidades de fallo en el proceso. No se usa refrigeración para el mantenimiento de esos órganos. Se usa refrigeración por cortas horas, es decir, el riñón puede durar solo 24 horas, el hígado apenas unas cuantas horas, es decir, hay que trasladarse a implantarlo y obviamente se lleva en una nevera fría. Ese órgano se traslada, por ejemplo, en caso de que haya un receptor en Santo Domingo, como lo hacemos de forma regular. Si en la lista de espera el receptor está en Santo Domingo, aquí se hace la extracción y se lleva en esas neveras especiales a Santo Domingo y se hace el implante allá. O sea que eso es la extracción y de una vez la implantación. De ser posible, siempre debe ser así, a la mayor brevedad. Yo pensé que esos órganos podían durar muchos meses. No, para nada. No, de hecho, los tejidos podrían durar más tiempo, pero los órganos sólidos no. O sea que si no hay una persona esperándolo, ustedes no hacen entonces la extracción. No debe hacerse si no hay un receptor estudiado. Por eso es que está la lista de espera. Hay algo que se llama tiempo de isquemia, desde que se extrae el órgano hasta que se implanta en el receptor. Y nosotros tenemos esos tiempos muy claros porque así se asegura la viabilidad. Y por eso es que hay que tener un protocolo, un organigrama en la lista de espera, donde ya se estudió la compatibilidad. Y así, cuando se le haga al donante, uno ya tenga una persona escogida para que sea el receptor. Muy bien, pues muchas gracias a los doctores Auribet Martínez y César Jiménez, que son, su especialidad es terapia intensiva y son coordinadores de trasplantes ambos. Hoy es Día Mundial del Trasplante o donación de órganos, más que trasplante. Primero es la donación y luego el trasplante. Y tengan presente que cualquier persona puede donarlo, o sea, se lo dice a sus familiares: mira, yo quiero que se done todo lo útil. Ya yo dejé eso escrito a mis hijos, y como me van a cremar sin pasar por una funeraria, pues no voy a permitir que después de muerto se estén riendo de mí. Yo voy directo para un crematorio. ¿Qué le parece? ¿Verdad que la idea es interesante, verdad? Porque, oye, los velorios aquí se han convertido en un relajo. La gente lo que va a hacer chiste, y cuando hay una misa hay que mandar a callar a los de adentro y a los de afuera. Yo no permito eso ni aún después de muerto, mi querida. ¿Qué va a enterarte tú?